Permanece atento, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un día cualquiera en la televisión española. Es la historia de cómo la verdad y la hipocresía colisionaron en una batalla campal, dejando a su paso un rastro de controversia que aún resuena. El martes 27 de enero, un torbellino mediático se desató, exhibiendo sin pudor la doble moral de un sector de la prensa del corazón y catapultando a sus protagonistas a un abismo de escrutinio público. Este día, en particular, se convirtió en un catalizador de revelaciones impactantes, demostrando que en el circo televisivo las apariencias a menudo engañan y los juicios se emiten con una ligereza alarmante. El epicentro de este terremoto fue Comaster, un programa que muchos elogiaron con fervor, destacando un giro inesperado y una frescura que prometía renovar la pantalla. En medio de este nuevo formato, la figura de Carlo, el hijo de Mar Flores, emergió con una luz propia, demostrando un compromiso y una ética de trabajo que capturaron la atención de la audiencia. Su desempeño fue, en palabras de muchos, una revelación, un testimonio de que el talento genuino puede brillar incluso en los entornos más exigentes y bajo el más intenso de los focos. Sin embargo, no todo fue aplausos y alabanzas en aquella velada televisiva. El controvertido comportamiento de Iza Pantoja se alzó como una sombra inquietante, proyectando una imagen de intransigencia y autoritarismo que no pasó desapercibida para los espectadores más perspicaces. Su actitud, percibida por muchos como dictatorial con Ashraf y con el resto del equipo, generó un descontento palpable, empañando lo que de otro modo habría sido un programa impecable. Entre la misión de decorar la habitación de una viuda con la pintura negra encomendada a ella, se convirtió en un símbolo de su visión particular, desatando un debate feroz sobre la empatía y el buen gusto en televisión. Antes de que nos adentremos más en este laberinto de escándalos, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la farándula más incendiaria? La presentadora Patricia, por su parte, se erigió como un faro de profesionalidad, manejando los hilos del programa con una destreza admirable que consolidó su ya intachable reputación. Su habilidad para navegar entre las aguas turbulentas de la polémica y mantener el rumbo del espectáculo fue unánimemente reconocida. Un verdadero ancla en medio de la tempestad. No obstante, las sombras se cernieron sobre Iza Pantoja, cuyas futuras intervenciones se observarán con una lupa aún mayor, y tú con la esperanza de que un cambio de actitud restaure la armonía perdida en el plató. Mar Flores y su hijo Carlo, en contraste, labraron su participación con la dedicación de 2 jabatos, dejando claro que su presencia en el programa no era un mero adorno, sino el resultado de un esfuerzo titánico y una entrega total. Su arduo trabajo fue un elemento fundamental para el éxito de la noche, elevando el listón y demostrando que la profesionalidad siempre encuentra su recompensa. Y los resultados hablaron por sí solos. Con más de un 11% de audiencia, la jugada salió redonda, superando con creces las expectativas y dejando atrás a una competencia desdibujada con apenas un 1,1%. Pero este éxito de audiencia, esta aparente victoria, fue tan solo el preámbulo de un enfrentamiento mucho más profundo, una grieta que se abrió en el corazón de la televisión española. El programa No Somos Nadie y la Voz Incombustible, María Patiño, protagonizaron una disputa de proporciones épicas, un choque de titanes donde las opiniones se cruzaron como espadas enardecidas. Porque aunque todas las opiniones son respetables, y eso es algo que debemos dejar claro desde el principio, la hipocresía, cuando es expuesta, no tiene dónde esconderse, y la hemeroteca se convierte en un juez implacable que revela las contradicciones más flagrantes. Es aquí donde el verdadero clímax de la hipocresía comenzó a desvelarse, con una Ana Obregón convertida en blanco de ataques feroces y apodos despectivos, como compradora de hijos, que resonaron con una amargura particular en el ambiente. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, a figuras como Kiko Hernández, inmerso en una situación similar, nunca se le reprochó con la misma vehemencia su acto, que un hecho que expuso una doble vara de medir vergonzosa. Suscríbete a Olor a Farándula para no perderte cómo desenmascaramos las verdades ocultas detrás de la gran pantalla. ¿Acaso la moralidad se juzga de forma distinta según el género o la conveniencia mediática? La pregunta se cernía en el aire,
cargada de una indignación que trascendía la mera crítica televisiva. María Patiño, en el ojo del huracán, se vio envuelta en una maraña de acusaciones y verdades a medias, con el caso de Julio Iglesias transformándose en una bola de nieve que amenazaba con sepultarla. Su obstinación en afirmar que la historia judicial del legendario cantante era diferente a la que se pintaba, a pesar de las evidencias, la colocó en una posición cada vez más precaria. Incluso Carlota Corredera, con su habitual vehemencia, había insinuado que Julio debería ir a juicio si no tuviera nada que esconder, una afirmación que ignoraba una realidad legal ineludible. La Audiencia Nacional, en su sabiduría jurídica, ya había determinado que los hechos alegados contra Julio Iglesias no podían juzgarse en España por no haber ocurrido en suelo patrio, una verdad irrefutable que, sin embargo, parecía ser ignorada por el fragor de la polémica mediática. Exigir un juicio en estas circunstancias, mientras el Tribunal Inquisitorio del Plató de No somos nadie ya había emitido su propio veredicto popular, se antojaba como un desafío a la lógica y a la propia justicia. Las curvas se avecinaban para María Patiño y el choque era inevitable. La indignación de Patiño ante las celebraciones de la parte contraria, a la que acusaba de poca vergüenza, alcanzaba cotas insospechadas, tildándolas de hipócritas por hablar de un juicio paralelo, mientras ellas mismas habían pasado 3 años haciendo la vida imposible a Julio Iglesias. Sus palabras, cargadas de una furia contenida, resonaban en el plató, señalando la ironía de quienes denunciaban la falta de moralidad, mientras, a su juicio, eran ellos quienes carecían de ella. La presentadora, presa de una ceguera selectiva, parecía olvidar las múltiples demandas perdidas por su programa, un silencio ensordecedor que clamaba al cielo. La celebración, lejos de ser un acto de desvergüenza, era para muchos la ratificación de un error judicial, pues el juzgado carecía de competencia territorial para juzgar hechos que jamás sucedieron en España. Además, las pruebas aportadas por el propio Julio Iglesias desvelaban una realidad muy distinta a la narrada por las demandantes, cuyas lujosas vidas en los Alpes franceses y en Ibiza contrastaban con la imagen de vulnerabilidad que intentaban proyectar. Mensajes de cariño como «Te quiero mucho, Julito», enviados a quien supuestamente era su agresor, desmoronaban la narrativa de victimización, dejando al descubierto una posible farsa. ¿Acaso se le escribe a un agresor con tanto afecto? La pregunta resonaba cargada de un peso abrumador, poniendo en tela de juicio la credibilidad de las acusaciones. La narrativa se desmoronaba ante la evidencia, revelando que el resentimiento, tras el cierre de ciertos programas, podría ser el verdadero motor de esta campaña de desprestigio. La televisión, una vez más, se convertía en un campo de batalla ideológico, donde la verdad era maleable y el propósito final era la supervivencia en un medio despiadado. La ideología, sin duda, jugaba un papel crucial en esta compleja madeja de intereses. María Patiño, en su frenesí, se erigía en una airada defensora de la moralidad, no arremetiendo con una virulencia particular contra Ana Obregón. La actriz, con una calma digna de admiración, había recordado que solo un juez podía emitir un veredicto definitivo y había expresado su temor a vivir en un país donde cualquiera podía denunciar sin pruebas, una reflexión que resonó con la verdad más cruda. La paradoja de que las pruebas las aportara el propio Julio Iglesias, el presunto acusado, era ya el colmo del absurdo, un sinsentido que ponía en evidencia las fallas del sistema. La indignación de Ana Obregón, reflejada en sus propias palabras, era la voz de la razón en medio del caos, clamando por un sistema judicial que protegiera la presunción de inocencia y la dignidad de las personas. Su apoyo incondicional a Julio Iglesias y su felicidad por la justicia que se le hacía a él y a su familia era un testimonio de lealtad y rectitud que contrastaba con la ferocidad de otros. El daño reputacional, irreversible en muchos casos, era la verdadera tragedia, una herida profunda que pocos estaban dispuestos a reparar. Ana, con su integridad, defendía una verdad que trascendía los titulares efímeros y los juicios sumarios del plató. La marea de indignación que se había gestado en el plató de No somos nadie no era más que el presagio de una tormenta de proporciones épicas que estaba a punto de desatarse.
Mientras algunos se regocijaban en el fango de la acusación infundada, el verdadero protagonista de esta trama, Julio Iglesias, se preparaba para asestar un golpe judicial que resonaría en los cimientos mismos de la industria mediática española. Su reputación, construida sobre décadas de arte y carisma, había sido vilipendiada, y el legendario artista, lejos de amedrentarse, se alistaba para una batalla legal que prometía ser tan implacable como reveladora. La crónica de aquellos días revelaría, con una claridad meridiana, la postura de voces autorizadas que desmantelaban la farsa construida con tanta saña. Beatriz Cortázar, pues con sus contactos directos y su profunda comprensión del entorno íntimo de Julio, Iglesias emergió como una narradora clave, desvelando la verdadera magnitud del complot. Sus palabras, impregnadas de una autoridad inquebrantable, pintaron un retrato crudo y veraz de la estrategia que se cernía sobre el ícono, revelando la farsa detrás de las supuestas víctimas y el entramado de intereses ocultos que las instrumentalizaban con una crueldad pasmosa. Según las fuentes más cercanas al cantante, Julio Iglesias se encontraba en un estado de furia monumental, una indignación que trascendía el mero enfado personal. Lo que más le corroía no era tanto la patraña de las acusaciones en sí, sino la facilidad con la que ciertos medios habían dado pábulo a un complot que buscaba su total aniquilación reputacional. Este no era solo un ataque a su persona, sino una afrenta a su legado, y un intento descarado de demoler la imagen de un artista cuya trayectoria había sido intachable, una injusticia de proporciones míticas. El plan, según se desprendía de los testimonios más fidedignos, era convertir a Julio Iglesias en un villano, un depredador, para así tapar las pifias y las carencias ideológicas de ciertos sectores de la televisión. La maquinaria del desprestigio se puso en marcha con una precisión quirúrgica, utilizando a dos mujeres, a quienes el propio Iglesias se refería con una mezcla de lástima y desprecio como estas dos desgraciadas, como meros conejillos de indias en este macabro experimento mediático. ¿Creías que la farándula era solo brillo y superficialidad? Prepárate, porque esta historia destapa la oscuridad más profunda. Las presuntas víctimas, arrastradas a este lodazal con promesas de fama y fortuna, se convirtieron en peones de un juego mucho más grande, pues un ajedrez perverso, donde la verdad era la primera pieza sacrificada. Su disposición a participar en esta farsa, a costa de la dignidad de un hombre y su familia, revelaba la desesperación o la codicia, pero jamás la vulnerabilidad genuina que intentaban vender. ¿Es posible que la búsqueda de la relevancia mediática justifique la destrucción de una vida, la calumnia y la difamación más abyecta? Detrás de esta maniobra se vislumbraba la sombra de una ideología, de partidos políticos y de gentuzas, término que resonaba con la fuerza de un rayo en la noche, que se prestaban a este juego sucio. Estos operadores, perfectamente conscientes de la falsedad de las acusaciones, no dudaban en alimentar la pira mediática, pues les convenía, garantizándoles así una posición privilegiada y un tiempo de pantalla prolongado. La moralidad, en este oscuro escenario, se vendía al mejor postor. La integridad se sacrificaba en el altar de la audiencia y el dinero, y la verdad se convertía en una quimera inalcanzable. La respuesta de Julio Iglesias, lejos de ser la de un hombre roto, fue la de un titán herido, pero indomable. Su principal obsesión se convirtió en desmantelar lo que él consideraba un complot, no solo en su honor, sino en defensa de la justicia y la verdad. La macrodemanda que se avecinaba, con visos de ser millonaria, no era un mero capricho, sino la manifestación de una voluntad inquebrantable de desenmascarar a los verdaderos artífices de esta infamia. Este era su legado, su grito de guerra, una declaración de principios que resonaría mucho más allá de las sentencias judiciales. La sentencia, ese faro de la justicia en la tormenta, ya había arrojado luz sobre la inviabilidad de juzgar los hechos en España, confirmando que las acusaciones carecían de fundamento territorial. Este detalle crucial y a menudo ignorado por el sensacionalismo deslegitimaba las pretensiones de las demandantes y revelaba la debilidad inherente de su caso. El juzgado, con su imparcialidad, había puesto un freno a la embestida mediática, pero la batalla por la reputación estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de entrar en su fase más virulenta y definitiva.
Las conversaciones filtradas, los mensajes incautados, las pruebas ineludibles que presentaba el equipo legal de Iglesias pintaban un cuadro radicalmente diferente al que se había intentado construir. No eran víctimas indefensas, sino mujeres con una vida de lujo que mantenían comunicaciones cargadas de afecto con el supuesto agresor. «Te quiero mucho, Julito», rezaban algunos de esos mensajes, un contrasentido devastador para la narrativa de la coacción y el miedo. ¿Quién, en su sano juicio, escribiría palabras tan cariñosas a quien le ha causado un daño irreparable? Este cúmulo de pruebas no solo desmentía las acusaciones, sino que las convertía en una burla macabra a la verdadera victimización, trivializando el dolor de quienes sí han sufrido abusos reales. La hipocresía alcanzaba su clímax, mostrando cómo la desesperación por la relevancia o el dinero puede llevar a la instrumentalización de causas nobles y a la distorsión de la verdad más elemental. La Casa de los Horrores, el apelativo con el que se había bautizado a la mansión de Iglesias, se desvelaba como una quimera, una invención maliciosa destinada a alimentar el morbo y el juicio popular. La macrodemanda millonaria que Julio Iglesias interpondría no solo iría dirigida contra los medios que habían difundido sin escrúpulos estas patrañas, como el diario de Ignacio Escolar, sino también contra aquellas organizaciones y personas que, de alguna u otra manera, habían contribuido a este linchamiento público. La justicia, aunque lenta, se erigía como el último bastión para restaurar el honor de un hombre que se había visto arrastrado a un fango que no merecía. Este no era solo un pleito, sino un escarmiento, una lección para todos aquellos que osaban jugar con la reputación ajena impunemente. La impunidad, esa sombra alargada que a menudo cubre los actos más viles en el panorama mediático, sería desafiada de frente por Julio Iglesias. La idea de que se podía ajusticiar a un hombre sin pruebas, de destruir su imagen y la de su familia sin consecuencias, estaba a punto de recibir un mazazo demoledor. El rumor de que incluso su mujer, la Inmaculada Miranda, estaba enterada y era cómplice de las supuestas atrocidades. Se desmoronaba ante la magnitud de la respuesta legal que se avecinaba, mostrando la bajeza de quienes fabricaban mentiras sin pudor. Este era el principio del fin para los difamadores. Este capítulo, cargado de verdades incómodas y revelaciones impactantes, nos obliga a reflexionar sobre el poder de los medios y la delgada línea entre la información y la difamación. Nos muestra cómo la ambición y la ideología pueden corromper la narrativa, convirtiendo a figuras públicas en víctimas de complots orquestados con una frialdad calculada. La dignidad, el honor y la búsqueda incansable de la verdad son los verdaderos héroes de esta historia, enseñándonos que, al final, la justicia, por esquiva que parezca, siempre termina por encontrar su camino, aunque el precio a pagar sea inmenso. La historia de Julio Iglesias y su lucha por el honor es un recordatorio de que, en la era de la información, la verdad es un bien preciado que debe ser defendido con ferocidad. No te pierdas el desenlace de estas intrigas y mucho más contenido exclusivo de Olor a Farándula. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de los secretos más oscuros y las historias más apasionantes que la televisión nunca te contó. Hasta la próxima, queridos espectadores, donde la verdad sin filtros